del Señor. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo que nos da para seguir aprendiendo de la doctrina bíblica, ¿ya? Y como vimos la semana pasada, comenzamos a estudiar la doctrina de los ángeles. Y hoy día es nuestra lección 2 de angelología, recordando que angelología es el estudio de los ángeles, ¿ok? Y vamos entonces a dar inicio a nuestra clase, que dejamos en la página número 4, para que usted junto con su estudio, un lápiz, siempre con la palabra del Señor para ir respaldando lo que vamos aprendiendo. Vamos a dar inicio entonces a nuestra lección. Dice, en el punto número 5, dice, la naturaleza de los ángeles, que ahí donde quedamos. Dice, son personalidades. La personalidad significa que se tiene existencia personal. Así que queremos decir que los ángeles tienen existencia personal y poseen la calidad o el estado de personas. Comúnmente las facetas esenciales de las personalidades incluyen inteligencia, incluyen las emociones y también incluyen la voluntad. ¿Ya ok? Dice, esto es cierto tanto que los ángeles buenos y los ángeles malos. Cuando nosotros nos referimos a ángeles, en esta personalidad, de estos atributos que ellos pueden tener de inteligencia, de emoción, de voluntad, nos referimos tanto a los ángeles elegidos, los santos ángeles de Dios, que no se rebelaron contra nuestro Padre Celestial, y también nos estamos refiriendo a los demonios, los que sí se rebelaron, amén, un día en la presencia de nuestro Dios, amén, ¿ya? Y vemos que los ángeles tienen inteligencia. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, en el libro de 2 de Corintios, vamos a ver, bendito sea el nombre del Señor, 2 de Corintios, vamos a ver el verso 11, capítulo 11, verso 3. Dice así la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad en Cristo. Entonces podemos ver, amén, también lo dice el libro de Génesis capítulo 3, que dice la palabra del Señor que la serpiente era más astuta que todos los animales. Entonces podemos ver que los ángeles son inteligentes. Amén, tanto los demonios son inteligentes, amén, Satanás también es inteligente para tramar, para querer tramar cosas para hacer caer a los hijos de Dios, para hacer caer a la iglesia del Señor. Amén. También vemos que los ángeles entonces, tanto ángeles buenos como Satanás y los demonios, demuestran que tienen voluntad. Amén. Si nosotros vemos la palabra voluntad, ¿qué significa la palabra voluntad? Amén. Si sabemos que en el momento que los ángeles pecan, que los ángeles se rebelan en contra del Señor, ellos tenían libre albedrío, tenían voluntad propia, ellos podían decidir, podían sentir. Amén. Y ahí vemos entonces cómo eso es real cuando Satanás entra en el corazón de Satanás, el querer rebelarse, el querer ser igual a Dios, querer ser semejante, usar el lugar que le corresponde a Dios. Y también aquellos ángeles también que también podemos decir que apoyaron a Satanás, también que se rebelaron, también ellos por suma voluntad decidieron entonces rebelarse también en contra de nuestro Padre Celestial. Y entonces por eso que nosotros siempre vemos en la palabra del Señor, el libro de Ezequiel, entonces que es expulsado entonces. Judas lo dice en el verso 6, esos ángeles que dejaron su dignidad rebelándose en contra de nuestro Padre Celestial, entonces fueron expulsados. Entonces vemos que ahí ellos tenían voluntad propia, ellos tenían un libre albedrío. Pero también la palabra voluntad no solamente significa hacer lo que uno quiere. Un ejemplo, mi voluntad, mi deseo es el yo poder ayudar a una causa. Amén. Aunque los demás no quieran, yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque ese es mi deseo, esa es mi voluntad. El querer ayudar a una causa. Ya, eso también es voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué mueve a los demonios? La voluntad de hacer el mal. ¿Qué mueve a Satanás? El deseo de hacer el mal. ¿Qué mueve a los ángeles? La voluntad de los ángeles, ¿cuál es? El deseo, ¿cuál es de los ángeles? Es poder servir a nuestro Padre Celestial. Es poder ser el mensajero de nuestro Dios. Es poder estar alabando y exaltando el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén, porque sabemos que este libre albedrío les fue quitado. Amén, ya no toman decisiones por sí solos, nada, amén, nada, Satanás, el diablo, sus demonios, nada pueden hacer, si no es con permiso, amén, de nuestro Padre Celestial. También vemos que, por cierto, el conocimiento que los ángeles poseen es limitado, por el hecho de que son criaturas. Esto significa que no conocen todas las cosas como así las conoce nuestro Padre Celestial. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 24, para que usted me acompañe en su hojita. Seguimos la página número 4, Mateo capítulo 24, dice así la palabra del Señor. Verso 36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Aquí le preguntaban acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y Jesús dice, nadie sabe eso, ni aun los ángeles saben cuándo es el día, la hora, la fecha exacta.
amén, de la venida de nuestro Padre Celestial. Entonces podemos ver, amén, que los ángeles no saben todas las cosas. Amén, no tienen un comienzo amplio como la sabe nuestro Padre, es nuestro Dios. Amén. Entonces podemos ver, amén, que son seres, amén, que tienen ciertos atributos, que tienen cierta voluntad, que tienen emociones, que tienen inteligencia. Y lo podemos ver reflejado en la palabra del Señor. Vamos a la siguiente hojita, nuestra página 5. También dice, aunque tienen voluntad los ángeles, están como todas criaturas sujetas a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 2, verso 6, que la palabra del Señor nos dice así. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tus manos, mas guarda su vida. ¿Ya? Aquí sabemos que Dios le pregunta, amén, ¿de dónde vienes? A mí Satanás dice de recorrer la tierra. Y el Señor dice, ¿acaso tú no has visto a mi siervo Job? ¿Acaso tú no has visto a mi siervo que es perfecto, que es íntegro, que es temeroso, perfecto en todo su andar? ¿Acaso tú no lo has visto? Y Satanás le dice, y Satanás le pide para tentar a Job. Satanás le dice al Señor, Señor, Dios, yo quiero tentar a este hombre, yo quiero tentarlo para que tú veas que este hombre solamente a ti te sirve por la riqueza, por las cosas que tú le has dado. Amén. Y ahí nosotros vemos, amén, que estos tienen voluntad, amén, pero esta libertad que ellos tienen, podemos decir libertad que ellos tienen, amén, siempre está bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nada puede hacer el diablo, amén, nadie puede hacer los demonios, nada pueden hacer los ángeles, si no les es permitido por nuestro Dios. Si no les es permitido por nuestro Padre Celestial, ellos nada pueden hacer. La creación está sujeta a la voluntad de nuestro Dios. Nosotros estamos sujetos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él es quien decide, amén. Él es el que da la orden de todas las cosas. Él es el que permite, amén, que venga Satanás y nos toque cierta área. Él permite que muchas veces seamos probados. Dios permite eso. En una oportunidad Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero ten fe porque yo he orado al Padre para que tu fe no decaiga. Ahí podemos ver que Satanás va y le pide entonces a Jesús a Pedro el poder tentar a Pedro, el poder hacerlo probar. Amén. Satanás va y le pide a Jesús. Le dice, Jesús, yo quiero tentar a este. Amén. Pero Satanás le tiene que pedir permiso a Jesús, le tiene que pedir permiso a nuestro Dios. Satanás le tiene que dar cuenta a nuestro Dios, porque la creación, como dije anteriormente, está sujeta, amén, al Creador, que es nuestro Padre Celestial. Nada puede hacer el diablo si no es bajo la voluntad del Señor. El Señor le dice, ya Satanás toca todo, amén, toda su riqueza, todo lo que está a su alrededor, pero más no toque su vida. Ya después en un momento le deja que toque su cuerpo, que es enfermado con una lepra, dice la palabra del Señor. Amén, pero todo eso fue permitido por nuestro Dios. ¿Ok? Vamos a ver entonces el punto número B, la letra B dice, son seres espíritus. Seguimos nuestra página número 5. Dice, los ángeles, los demonios, se entiende que son ángeles caídos, y Satanás pertenecen a una clase de seres que se pueden clasificar como seres espíritus. A los ángeles se les llama espíritus ministradores, como lo veíamos en la clase pasada, que es el versículo de nuestra introducción. Dice, a los demonios se les llama espíritus malignos e inmundos. Cuando Jesús reprendía, cuando Jesús oraba por los demoniados, en el Evangelio dice que espíritus inmundos salían de ellos. ¿Ya? Y Satanás es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, verso 2 dice, príncipe de la potestad de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y podemos ver que la palabra del Señor a los ángeles los llama como espíritu. Amén, los llama como espíritu. Vemos harto respaldo, amén, vemos en el libro de Efesios capítulo 2, verso 20. Amén, vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 14. También vemos que a los ángeles se les llama como espíritu. Ya que son espíritus, nos dice la palabra del Señor. Como seres espirituales son inmateriales e incorpóreos. La gente ha batallado por largo tiempo con el significado y la consecuencia de este concepto. Algunos judíos y padres de la iglesia primitiva entendían que los ángeles tenían alguna clase de cuerpo, como de aire o de fuego. Aunque en la Edad Media se llegó a la conclusión de que eran seres espirituales. Amén. Entonces podemos ver, amén, que los ángeles son seres espirituales, son espíritus, ¿ya? Son espíritus, entonces nos declara la palabra del Señor, y estos espíritus, amén, y estos seres espirituales son los que trabajan, amén, a servicio de nuestro Padre Celestial. La palabra del Señor nos dice, aunque Dios es un ser espiritual, eso no significa que los ángeles sean como nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios sabemos que es infinito. Nuestro Dios es espíritu, declara la palabra del Señor. Dice, Dios es espíritu y tales adoradores buscan, que le adoren en espíritu y en verdad. Esto no significa que los ángeles sean semejantes, sean iguales a nuestro Dios por ser espíritu, porque sabemos que nuestro Dios es infinito, mas los ángeles son finitos. Nuestro Dios es trascendental. ¿Qué significa eso? Que nuestro Dios está sobre, pero sobre por encima de su creación, por todo lo que Él ha creado. ¿Ya?
vemos a través de la palabra del Señor, amén, que ellos, los ángeles, aparecen en sueños y visiones. Amén. Vemos en el llamamiento de Isaías, en el libro de Isaías capítulo 6, vemos que él apareció, amén, en este llamamiento, en esta visión que tiene Isaías. Vemos que también Jacob, amén, ve ángeles, dice la palabra del Señor, que ve una escala, desde el cielo hasta la punta del suelo, que ángeles subían y bajaban. Amén. Vemos también algunos ángeles, amén, que tienen alas. Amén. Pero todos estos ángeles, amén, son presentados como espíritus. Porque espíritus son los ángeles, sí. Usted me puede decir, pero en algún momento ellos se presentaron en cuerpo de hombre, sí, realmente, para llevar el mensaje. Para llevar el mensaje a nuestro Padre Celestial, como lo hicieron con Abraham. También en sueños se presentaron a María, en sueños se presentó a Zacarías, para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Amén, pero todos estos ángeles, amén, son espíritus. Dios le ha creado un espíritu, no tiene un cuerpo como nosotros. Seguimos entonces nuestra página número 6. Dice que los ángeles son inmortales y no se propagan. La cantidad de ángeles es y siempre será la misma. El Señor enseñó que los ángeles no engendran a ángeles bebés. Eso lo vemos en el libro de Mateo capítulo 22, verso 30. Y que ellos no mueren. Sin embargo, los ángeles malos serán castigados en lugar de la separación de Dios. ¿Ya? Aquí empezamos primero que los ángeles no se propagan. Hablamos la semana pasada un poco de que, comparando otros textos, que se usa mucho para debatir, para decir que los ángeles sí se propagan, que los ángeles sí pueden tener relaciones con mujeres que son identificándolos como hombres, podemos ver que la semana pasada dijimos que los ángeles asexuales, ya asexuales, que no tienen entonces célula ni femenina ni masculina, o también es permitido decir asexuados, ya que no tienen un deseo sexual, como si tienen un ser humano. ¿Ya? Entonces podemos ver cuando se habla en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 2, cuando dice hijos de Dios, aquí yo les puse en el original hebreo, hijo de Dios, Ben Elohim, que esta palabra Ben se usa para hijo, pero también se le atribuye a estrellas, a ángeles y también a hombre. Y aquí nosotros, y vamos descartando, ¿ven? Cuando la palabra dice Ben Elohim, cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, muchos dicen entonces que eran estos ángeles caídos, o que nuevamente hubo una rebelión y nuevamente descendieron ángeles. Cuando hijos de Dios entonces ven estrellas, es imposible, porque sabemos que las estrellas no pueden bajar del cielo a procrear, ¿ya? Cuando habla de ángeles, también es imposible, porque en Mateo capítulo 22, verso 30, la palabra del Señor nos dice que en la resurrección seremos como los ángeles, que no se casarán ni se darán en casamiento, ¿ya? Entonces nos queda Ben Elohim, hijo, se refiere a hombre, que se refería al linaje pío de Set, ya, porque estaba el linaje impío de Caín y estaba el linaje pío que era de Set. A ellos se está refiriendo. La palabra del Señor está diciendo que los hijos de Set, los hijos de Dios, el linaje de Set, vio a las mujeres también que eran hermosas de los hijos de los hombres. Amén, aquellas que de la nación impía, del linaje impío. Amén, ya a eso se está refiriendo la palabra del Señor. Usted me puede decir, pero es que hay muchas teorías que dicen que sí, que fueron ángeles. Hay muchos libros que debaten, hay muchos libros apócrifos que apoyan que eran ángeles caídos. Pero hermano, tenemos que hacer una cosa muy importante. En la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor me da respuesta a algo tan importante como esta explicación de Ben Elohim, cuando en el libro de Mateo me da la respuesta y me dice que los ángeles de Dios no se casarán ni se darán en matrimonio, que seremos como los ángeles de Dios, entonces no podemos ponernos a argumentar, a especular, porque la respuesta también está clara, la respuesta está en la palabra del Señor. Amén. Y yo me tengo que guiar bajo los parámetros de la palabra del Señor. Si fulano dice que fueron ángeles, pucha, lo siento por él porque está equivocado, totalmente equivocado. Porque Jesucristo me enseña a través de su palabra, amén, que seremos como los ángeles, que los ángeles no se procrean, amén, no procrean, que los ángeles son asexuados o también asexuales, ¿ya? Para que no lo engañen, para que usted no se equivoque. Decir que fueron ángeles, estamos cometiendo un grave error, porque la palabra del Señor me está dando la respuesta a quién se está refiriendo, y que se refería entonces al linaje, amén, al linaje de Set. También vemos entonces que son inmortales. Vamos a ver la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, verso 36. Dice así la palabra del Señor. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
Entonces aquí tenemos otra enseñanza de Cristo. Cuando preguntan acerca de la resurrección, seremos como los ángeles. Amén, que ya no, en la resurrección ya no vamos a poder morir más. Amén, un día sí estamos sujetos a este cuerpo y vamos a llegar a la tierra. Vamos a morir, si no es que no somos arrebatados antes. Amén, pero y en la resurrección, en la eternidad de nuestro Padre, no vamos a morir, dice la palabra del Señor, porque vamos a ser como los ángeles. Amén, y ahí vemos que los ángeles son inmortales. Y ahí cualquier duda, amén, la palabra del Señor me la aclara. Los ángeles son inmortales porque no están sujetos a la muerte como sí estamos sujetos a nosotros, como seres humanos. ¿Ya? Dice, sin embargo, los ángeles malos serán castigados en lugar de separación de Dios. Dice, y rogaban que no los mandase al abismo. Amén, en Lucas capítulo 8, verso 31. Los ángeles rogaban, amén, los ángeles caídos, los demonios rogaban que no los mandase al abismo. Pero esa es la consecuencia, amén, de haberse rebelado en contra de nuestro Padre Celestial. Vamos entonces al punto siguiente, al punto 7. Dice, son criaturas superiores a los hombres. El escritor de la epístola a los hebreos dice que cuando nuestro Señor encarnó, se hizo por un poco tiempo inferior a los ángeles. ¿Ya? Vamos a ver Salmos, capítulo 8, verso 5. Ustedes me acompañan en su casa. Salmos, capítulo 8. Vamos a estar respaldando siempre lo que vamos estudiando, siempre respaldándolo con la palabra del Señor. Porque aquí encontramos toda respuesta. ¿Ya? Salmos, capítulo 8, verso 5 dice, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Amén. Aquí podemos ver entonces, amén, que sí, ciertamente Jesús se hizo un poco menor que los ángeles cuando se encarnó, cuando se hizo hombre. Amén, pero eso fue algo temporal, eso fue algo por un lapso de tiempo, el cual el Señor se hizo un poquito superior. Amén. Y nosotros, amén, somos un poquito, amén, inferior a los ángeles. El Señor se hizo un poquito inferior a los ángeles en el momento que Él se encarnó, en el momento que Él se hizo hombre, que bajó, amén, se despojó por un tiempo, un tiempo de su gloria, para descender, amén, para morir por nosotros, se hizo un poquito, amén, un poquito menos. Y así mismo nosotros, amén, los ángeles son amén, son criaturas superiores a los hombres. ¿Por qué son criaturas superiores? Porque el hombre fue hecho poco inferior a los ángeles. Y sin embargo, en su cuerpo resurrecto y glorificado, el hombre juzgará a los ángeles. Podemos ver también que también es inferior a los ángeles, puesto que ellos pertenecen a una clase de seres sobrehumanos, que son más fuertes que el hombre por naturaleza, y a diferencia del hombre no están sujetos a la muerte. Como decíamos anteriormente, nosotros sí estamos sujetos a la muerte, pero más los ángeles no están sujetos a la muerte. Nosotros sí estamos sujetos a enfermedades, los ángeles no están sujetos a enfermedades. Los ángeles santos, los ángeles escogidos de nuestro Dios, no están sujetos a enfermedades. Amén, nosotros sí estamos sujetos, amén, a sufrimiento. Amén, estamos sujetos a escarnio, estamos sujetos a persecución. Amén, pero más los ángeles de Dios, amén, no están sujetos a eso. Por eso, amén, si nosotros hacemos una escala en este momento, primero está nuestro Padre Celestial, que es el creador de todas las cosas, están los ángeles y después viene el hombre. Amén, porque los ángeles tienen una fuerza sobrehumana. Amén, que los hombres, amén, no la podemos tener, que las mujeres, hombres, amén, no la podemos tener. Amén. Entonces vemos también que se describe a los ángeles como espíritus porque a diferencia del hombre no están limitados por las condiciones naturales, condiciones de la naturaleza o física. Aparecen y desaparecen a voluntad y viajan con rapidez inimaginable, sin empleo de medios naturales, cosas que nosotros no lo podemos realizar, cosas que nosotros no lo podemos hacer. Amén. Por eso por eso dicen que somos inferiores, porque por eso la palabra dice que somos inferiores entonces a los ángeles. ¿Ya? Pero también dice que el hombre fue hecho un poco inferior a los ángeles y sin embargo en su cuerpo resurrecto y glorificado, el hombre juzgará a los ángeles. En 1 Corintios capítulo 6, verso 3, Pablo le dice, ¿acaso usted no sabe? Pablo hace una pregunta, ¿acaso no sabe que vamos a juzgar a los ángeles? Pablo dice ahí, le está diciendo a los corintios, ¿acaso no saben que un día vamos nosotros a juzgar a los ángeles? ¿Y a qué ángeles vamos a juzgar? Amén. ¿A qué ángeles nosotros un día vamos a juzgar? ¿Cuáles son los ángeles que van a ser juzgados? Los ángeles que se han rebelado en contra de nuestro Padre Celestial. Los ángeles que fueron expulsados, que dejaron su dignidad, que dejaron su santidad, que dejaron, amén, de glorificar a Dios, que dejaron, queriendo, amén, robarle, amén, la gloria a nuestro Padre Celestial. Aquellos que se rebelaron en contra de Dios, a ellos nosotros un día vamos a juzgar, dice la palabra del Señor. Dice, originalmente, amén, fueron seres santos. Seguimos en la página número 6, dice,
la Biblia da poca evidencia específica acerca del estado original de los ángeles. Aunque sabemos que cuando Dios terminó su obra de creación, declaró que todo lo que Dios había hecho era bueno. La palabra dice que el Señor estuvo satisfecho, que todo lo que hizo Él lo encontró bueno. Lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 31. Judas también indica que originalmente todos los ángeles eran criaturas santas. Amén. Algunos eran elegidos. Vimos en 1 Timoteo, capítulo 5, verso 21. Estuvimos viendo también que a los ángeles, los que son escogidos de Dios, son los elegidos de Dios, aquellos que no se rebelaron. Y otros pecaron, como lo es Satanás y los demonios, que pecaron, amén, que pecaron en contra de nuestro Dios. Probablemente todos pudieron haberse quedado en su estado original de santidad, y aquellos que no se rebelaron fueron confirmados para siempre en su estado santo. En otras palabras, los que permanecieron leales a Dios en la prueba se quedarán para siempre en este estado santo original. Amén. En este estado el Señor los creó, en el estado de santidad. Amén, porque la palabra del Señor dice, y eso nosotros usamos mucho para predicar, que por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Amén, que nosotros lo usamos para predicar afuera, para predicar a la gente. Y nosotros mismos saber que Dios aborrece el pecado. Amén, donde Dios está solamente hay santidad. Amén, no puede haber tiniebla y luz, no puede haber mezcla. Al Señor eso no le gusta, al Señor le desagrada el pecado. Amén, y nosotros predicamos esa palabra, amén, que por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Y también la usamos así, por cuanto también los ángeles pecados también fueron destituidos. También fueron expulsados, porque no hay lugar para el pecado en el cielo. Amén. Y podemos ver que, como decíamos anteriormente, aunque somos hechos un poco menor que los ángeles, amén, pero tenemos un privilegio muy grande. Porque dice la palabra del Señor que los ángeles, los demonios fueron expulsados. Satanás también fue expulsado junto con los ángeles que se rebelaron. Más no tuvieron, amén, podemos decir, la oportunidad de arrepentirse. Ellos fueron expulsados indirectamente. Mas nosotros, amén, damos gracias al Señor que tenemos esa oportunidad. Que sí pecamos diariamente y tenemos la oportunidad de doblar nuestras rodillas, clamar a la sangre de Cristo, y Cristo perdona nuestras faltas. Cristo aboga por nosotros, amén, intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Amén. Y ese es un privilegio grande que nosotros tenemos, el cual podemos arrepentirnos, de nuestros pecados, el cual podemos servir al Señor, amén, el cual el Señor nos puede restaurar de las faltas que muchas veces el ser humano comete. ¿Ya? Vamos entonces a nuestra página número 7. Vamos a ver entonces ahora la cantidad de los ángeles. En nuestra página número 7 dice: los ángeles constituyen un número tan sumamente grande que no se pueden contar. Amén. La palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 22, y también en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 11, la palabra del Señor nos declara: son muchos y millares, millones de millones. Amén. La palabra del Señor no nos da un número exacto. Amén. No nos da cuánto exactamente son los ángeles, pero sí nos dice que son muchos, millares de millares. Y aquí entra una especulación, un supuesto, un tal vez. Muchos dicen que hay ángeles por cada ser humano que el Señor ha creado. Supuestamente. Porque la palabra del Señor no lo respalda. No hay un respaldo bíblico acerca de eso, de esa enseñanza. Solamente es un supuesto. Otros dicen que por cada cristiano, por cada alma que salva, hay un ángel. Son supuestos, son teorías. Amén, porque eso no está respaldado en la palabra. Pero más nosotros nos quedamos que son muchos. Son millares, son millones de millones los ángeles que el Señor ha creado. ¿Ok? Dice, vamos al punto número 3, dice el rango de los ángeles. Vamos ahora a pasar, amén, a hablar sobre el rango de los ángeles, amén, sobre los arcángeles, sobre el arcángel, querubín, amén, serafines, ángeles especiales, los que son nombrados en la palabra del Señor. Dice, el arcángel, letra A, solamente se clasifica a Miguel como el arcángel o el arcángel de alto rango. La Biblia no menciona al arcángel en ningún otro lugar, aunque evidentemente existen otros ángeles de alto rango. Pero solamente un arcángel, cuando Pablo dice que se oirá la voz del arcángel, en el cual corrobora la conclusión de que solamente hay uno. Vamos a ver la palabra del Señor. Nos vamos a ir al libro de Judas. Vamos a leer ahí el libro de Judas, el versículo 9, que dice así. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Entonces la palabra del Señor, amén, nos nombra un arcángel con nombre llamado Miguel. Amén. Y Miguel lo vemos a lo largo de la palabra del Señor. Amén. Lo vemos a lo largo, amén, de la palabra del Señor, mucho respaldo bíblico. Y vemos aquí en uno puntual, amén, cuando el diablo le pide, amén, contiende con el cuerpo de Moisés, le pide, amén, ¿dónde dejó escondido el cuerpo de Moisés? ¿Dónde fue enterrado el cuerpo de Moisés? El cual, amén, la palabra dice que más el arcángel Miguel contendía, pero más no fue, más él no dijo nada. Más él contendía solamente, ¿qué dijo? Que el Señor te reprenda. Amén. También vemos al arcángel Miguel en el libro de Daniel, verso 12:1. Amén. Quien ayudará a Israel particularmente durante el tiempo de la gran tribulación aún por venir. ¿Ya? También vemos la palabra del Señor, amén, que Miguel, amén, este ángel, amén, que cuidaba a la nación de Israel. Amén, y era un ángel de alto rango, el cual se menciona la palabra del Señor. Entonces Miguel es un arcángel, como lo menciona la palabra del Señor. Dice, principales y príncipes. La frase, que se refiere a un grupo de ángeles superiores, enfatiza el hecho de que existen rangos entre los ángeles. De este grupo de principales y príncipes, Miguel es aparentemente el principal porque es el arcángel. El apócrifo libro de Enoc nombra a Miguel, a Gabriel, a Rafael y a Uriel como los 4 ángeles principales dotados de privilegio de pararse alrededor del trono de Dios. También enumera a 7 ángeles como arcángeles en el libro de Tobías. ¿Ya? Aquí algo muy importante. ¿Por qué lo menciona el estudio? Y es algo muy importante, porque muchas veces dentro de la palabra del Señor solo estábamos leyendo recién referencia acerca del arcángel Miguel. Vemos que en el libro de Daniel, verso 12, capítulo 12, verso 1, en el libro de Apocalipsis también, capítulo 12, verso 7, en el libro de Judas, versículo 9, es mencionado el arcángel Miguel. El único que mencionado como arcángel es Miguel, ¿ya? Pero estos son libros apócrifos, ¿ya? Y que muchas veces van a decir que hay más arcángeles, que hay más, amén, que hay más ángeles, que hay más, amén, o a lo mejor otros superiores, ¿ya? Pero tenemos que tener una cosa. Nosotros nunca podemos ponernos a agregar a ángeles, amén, cuando no están dentro de la palabra del Señor. Estos son libros apócrifos. ¿Qué quiere decir esto? Libros que no fueron considerados como libros inspirados por Dios. Estos libros no están dentro de la palabra del Señor, entonces no los podemos poner como referencia, ¿ya? Muchas veces usted lo va a encontrar en estudio, cuando usted busca estudio, muchas veces se van a encontrar, amén, a estos nombres de Rafael, Uriel, pero si no están dentro de la palabra del Señor, para mí no tienen ninguna relevancia. Amén, porque esta es la palabra inspirada. Esta está reconocida como la palabra inspirada de nuestro Padre Celestial. Si Dios hubiese querido poner más nombres de arcángeles, déjame decirle que Dios lo hubiese puesto. Si Dios hubiese querido poner otro libro, amén, como el libro de Enoc, Dios lo hubiese puesto, ese libro hubiese sido reconocido como libro inspirado. Amén. Por eso, tanto Rafael como Uriel, amén, como otros más que nombran el libro de Enoc, amén, no tienen relevancia porque no están dentro de este libro inspirado. Y este es el parámetro al cual nosotros debemos estudiar. Y aquí es la palabra del Señor, al cual nosotros debemos creer y mantenernos firmes en eso. ¿Ya? Dice, líderes gubernamentales. Vamos a la letra C. Principados o autoridades. Dice, estas palabras usadas 7 veces por Pablo indica una orden de ángeles tanto buenos como ángeles malos, que participan en el gobierno del universo. Vamos a ver Colosenses. Vamos a ver nuestra palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Amén. Entonces podemos ver que hay principados, autoridades, amén, gobernadores, autoridades, potencias angélicas. Sabemos también que hay rangos, amén, de ángeles, amén, sabemos que la palabra del Señor manda como arcángeles, como a otros mensajeros que llevan mensaje importante, pero también en el lado de Satanás y sus demonios también hay autoridades, amén, hay demonios que están sobre cada nación, amén. El príncipe de Persia, dice Daniel, que él ve, amén, que impedía, el ángel le dice que va a ser el príncipe de Persia, amén, le era de impedimento. A veces podemos ver que también hay gobernantes de las tinieblas queriendo tropezar, queriendo detener las bendiciones que tiene nuestro Dios, queriendo detener, amén, las respuestas que trae nuestro Dios para nuestra vida.
Dice poderes y señoríos. Este probablemente enfatiza la autoridad sobrehumana de los ángeles y los demonios ejercida con relación a los asuntos de este mundo. También vemos potestades. Esta palabra enfatiza el hecho de que los ángeles y los demonios tienen mayor poder que los humanos. Vamos a ver segunda carta de Pedro. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro. Y usted me acompaña con su Biblia, siempre respaldando. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Amén. Entonces aquí vemos que mientras que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia. Amén. Entonces las potestades también son mayores que nosotros. Amén. Son mayores en fuerza. Amén. Son mayores, amén. Dice, esta palabra enfatiza el hecho de que los ángeles, los demonios tienen mayor poder que los humanos. Tienen mayor poder sobre los humanos. Amén. Entonces podemos encontrarnos que estos ángeles demoníacos tienen mayor poder. Por eso, amén, ellos con facilidad entraban al cuerpo, como el ganadero, muchos que estaban endemoniados, y estos tenían una fuerza sobrenatural, sobrehumana, que no se podía explicar cuando estaban endemoniados. Muchas veces podemos escuchar reportajes, amén, que cuando la persona es endemoniada, es poseída por un espíritu, amén, esta persona tiene una fuerza, pero increíble, que no es algo que podemos tener nosotros como humanos, sino que es un poder demoníaco, sino que es una fuerza de Satanás, amén, que viene a querer poseer a muchas veces a las personas, que viene a querer hacer daño, amén. Dice, lugar de su dominio, tronos o dominios. Esta designación enfatiza la dignidad y la autoridad de los gobernadores angélicos, el uso de que Dios hace de ellos en su gobierno. Amén, tronos y dominios, ¿dónde habitan? Amén, región celeste, dice la palabra del Señor. Vamos a ver el libro de Efesios. Nos vamos al libro de Efesios. Si usted me ayuda con su Biblia ahí, el libro de Efesios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Capítulo 1, verso 21, que dice así: sobre todo principado y autoridad y poder y el señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Entonces podemos ver el lugar de su dominio. Amén. También vemos en el mismo libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el dominio donde ellos, podemos decir, donde habitan, en el lugar, en las regiones celestes. Cosa que nosotros no podemos ver, es algo que nosotros no podemos observar, es algo que nosotros no podemos contemplar. Pero ahí se mantiene una lucha, amén, lucha. ¿Qué lucha hay? Que el diablo queriendo hacer caer. El diablo queriendo, amén, aplastar a la iglesia, a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el diablo quiere y que lucha cada día. Pero más ahí Dios manda a sus ángeles para que nos guarden. Ahí manda, amén, Dios a sus ángeles, amén, para que luchen contra estos ángeles. ¿Ya? Vamos entonces a otro rango. Dice querubines. Los querubines constituyen otra orden de ángeles, evidentemente de alto rango. Puesto que Satanás era un querubín, lo vemos en el libro de Ezequiel, que también después lo vamos a buscar. Libro de Ezequiel, dice, capítulo 28, dice, aparentemente ellos funcionan como guardas de la santidad, habiendo guardado el camino hacia el árbol de la vida en el huerto del Edén. Vamos a ver Génesis, capítulo 3, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Génesis, capítulo 3, verso 24, dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una vez, amén, que Adán, amén, y Eva pecan, dice la palabra del Señor, que por causa de este pecado ellos debían asumir su consecuencia, que era ser expulsados. Entonces del Edén, amén, donde el Señor los tenía por comer de aquel árbol que el Señor les había prohibido. Y dice el Señor que cuando los expulsa pone querubines, amén, con una espada, amén, para impedir que ellos, amén, dice la palabra del Señor, para guardar el árbol de la vida. Amén, para ser expulsados ellos pone ángeles, querubines el Señor, amén, para proteger. Y estos ángeles, amén, son aquellos que guardan la santidad de Dios. También podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 26, verso 1, que en lugar, amén, cuando el Señor da la orden del tabernáculo, amén, dice también que pongan querubines. Amén, que hagan esta obra de obra primorosa, que hicieran querubines, amén, dentro del tabernáculo del Señor, porque si esto simbolizaban que ellos guardaban la santidad de nuestro Dios. También, amén, Satanás, como pudimos ver, amén, era un querubín hermoso, dice la palabra del Señor, en el libro de Ezequiel,
como estábamos viendo en el libro de Ezequiel, capítulo 28, vamos a ver el verso 14, solamente el verso 14, dice así la palabra del Señor, libro de Ezequiel, dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Amén. Entonces vemos que Luzbel, amén, Satanás, amén, era un querubín grande, era protector. Amén. Y podemos ver entonces, amén, que el estudio nos dice que los querubines, amén, eran protectores. Probablemente eran protectores, amén, que guardaban la santidad de Dios. Amén. Habiendo guardado el camino, entonces, amén, ellos también llevaron el carro de trono que vio Ezequiel. Entonces podemos ver que hay muchos nombramientos, amén, de estos querubines, que guardaban la santidad, amén, que estaban dentro del tabernáculo del Señor, que el Señor les mandó que pusieran estos querubines dentro, amén, del tabernáculo. ¿Ya? Vamos a ver ahora la letra E, serafines. Dice, todo lo que sabemos, seguimos en nuestra página número 8, dice, todo lo que sabemos de este rango de seres angelicales se encuentra en el libro de Isaías. Capítulo 6, versos 2 al 6, cuando el llamamiento de Isaías dice, aparentemente los serafines eran una orden similar a la de los querubines. Ellos actuaban como los asistentes del trono de Dios y agentes de limpieza. Su tarea también era alabar a nuestro Padre Celestial. Si nosotros vamos al libro de Isaías, dice, antes de terminar, dice, su descripción sugiere una criatura de 6 alas parecidas a un ser humano. La palabra se puede derivar de una raíz que significa quemar o posiblemente ser noble. Si nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 6, y vamos a leer el versículo exacto donde nos habla acerca de los serafines que ve aquí el profeta Isaías, dice así la palabra del Señor. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Dice, y el uno al otro daba voz diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces podemos ver que ellos eran amén, como agentes también que alababan al Señor. Amén, agentes también de limpieza, porque más abajo podemos ver que este ángel va con un carbón encendido a tocar la boca de Isaías, porque él decía, mi boca era impura. Amén. Amén. Entonces podemos ver que estos serafines eran semejantes también al hombre, dice el estudio, a un ser humano que tenía 6 alas. También entonces la palabra del Señor nos habla de ángeles particulares, como cuál, por ejemplo, como Gabriel. Dice, Miguel ya ha sido mencionada a causa de su alto rango. Gabriel también parece ser un ángel de alto rango. Aunque no se le clasifica como un arcángel, como a Miguel, su nombre significa héroe de Dios. Y su función es llevar el mensaje importante. Nosotros lo podemos ver en el libro de Evangelios, en el libro de Lucas. Vamos a leer esta referencia en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 19. Nos dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, verso 19 dice, respondiendo el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Aquí nosotros podemos ver cuando el Señor lo envía a Gabriel, amén, que su nombre significa héroe de Dios, amén, este ángel mensajero, que significa la palabra. Recuerden que ángel, tanto en hebreo como en griego, significa lo mismo, que es mensajero. Amén. Entonces Gabriel cumplía esa función de su nombre, amén, que era mensajero, llevar el mensaje específico de Dios. Amén. Y aquí vemos, amén, cuando Gabriel entonces lleva el mensaje, se presenta ante Zacarías y le dice que su mujer, amén, Elisa, iba a concebir un hijo, amén, que iba a ser Juan el Bautista. Más si nosotros vemos más adelante y vemos que Zacarías no cree, amén, y por cuánto queda mudo, hasta que esto se cumpla, hasta que nazca el bebé. También vemos que a María también se le presenta, amén, Gabriel, amén, para anunciar el nacimiento del Mesías. Para anunciar el nacimiento, que no tuviera temor, que lo que estaba en su vientre del Espíritu Santo era, que no tuviera temor. Amén. Entonces vemos que este ángel Gabriel, amén, llevaba el mensaje es específico, el Señor lo mandaba para cumplir, amén, el propósito de nuestro Padre Celestial. Entonces era un mensajero de Dios. Dice, ángeles con responsabilidades especiales. También vemos ángeles asociados con juicio futuro. Podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del capítulo 14 en adelante, amén, capítulo 15, amén, vemos que
Los ángeles con las 7 postreras plagas, podemos ver acerca de las trompetas, el séptimo sello. Amén, el libro de Apocalipsis, capítulo 14, de ahí en adelante, y se nos menciona distintos, se nos menciona ángeles. Que un ángel hacía esto, que cuando el ángel tocaba la trompeta, acontecía esto en la tierra. Pero cuando el segundo ángel volvía a tocar la trompeta, otro ángel decía, ay, ay, de los que están en la tierra, por las cosas que iban a acontecer. Amén, entonces podemos ver que hay distintos ángeles, amén, que tenían un propósito. Amén, que tenían, amén, entonces una responsabilidad especial que el Señor le había dado, el cual tenían que cumplir. ¿Ya? También vemos los ángeles de las 7 iglesias, en la letra D, amén, la página 9. Dice, cada carta está dirigida al ángel de cada una de estas iglesias. Dice, está claro si estos son seres angélicos, no está claro si estos son seres angélicos o líderes humanos de aquellas iglesias. Amén. Dice ser sobrehumano, es decir, el ángel guardia de cada iglesia, o puede tratarse de un mensajero humano, es decir, el líder humano que refiriéndose a un pastor. ¿Ya? Cuando le abra a cada iglesia, amén, el ángel del Señor a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, amén, a Tiatira, a la Odisea, a Sardis, amén, a Filadelfia. Amén. Siempre empieza y escribe el ángel, escribe al ángel. Amén, al ángel de la iglesia. Y esto sí, pues realmente, cuando nosotros vemos, amén, se puede estar refiriendo al ángel del Señor, al mensajero, representando que hay una iglesia que cuida cada iglesia, que hay un ángel que cuida cada iglesia, o también se puede estar refiriendo al pastor. Muchos dicen que se refiere al pastor, pero otros teorías dicen que no, que se refiere al ángel que hay en cada iglesia cuidándola, protegiendo, que cada iglesia tiene un ángel protector que los cuida. Y a él se está refiriendo, amén. Vamos entonces a finalizar con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una cristofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación. El ángel habla como Dios, se identifica a sí mismo con Dios y ejerce las prerrogativas de Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 16. Vamos a ver Génesis, capítulo 16, y vamos a estar leyendo 2 versículos. Del versículo 7 y vamos a ver el versículo 13. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur, dice el sur. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dije, no he visto también aquí al que me ve. Cuando se le presenta este ángel de Jehová, cuando Agar lo ve, amén, ella dice la palabra en el verso 13, tú eres Dios, que lo llama a este ángel como tú eres Dios. Y lo identifica como un ángel distinto, como un ángel superior, como un ángel no como cualquier otro de los ángeles, ¿saben? No como cualquiera, como un querubín o un serafín, sino es significado como un ángel superior. Cuando también Moisés se refiere, a mí dice que el ángel de Jehová, amén, llama a Moisés a través de esta zarza ardiente. ¿Qué hizo Moisés? Amén, dice la palabra del Señor que Moisés le decía, pero ¿cómo voy a ir ante Faraón? ¿Cómo voy a presentarme delante de Faraón? Amén. ¿En qué nombre voy a ir? Más que dice, amén, di tú que yo soy el que soy, el que te envía, yo soy el que soy. Amén. Y entonces podemos ver, amén, que el ángel de Jehová se refiere a Cristo. Esto es una cristofanía, amén, una cristofanía. Y las apariciones del ángel cesan después de la encarnación de Cristo, la cual corrobora la conclusión de que él era el Cristo preencarnado. Amén. Que era Cristo entonces este ángel. Amén. Entonces cuando usted dice, ¿quién era el ángel de Jehová? Un ángel especial, un ángel distinto. El ángel de Jehová, amén, se refiere entonces a Cristo. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 23, el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Al ángel de Jehová también, amén, se le da el poder de perdonar y retener la transgresión. Le es atribuido a él el nombre de Dios en estas cosas. Amén. Le es atribuido a él el nombre de Dios. También dice que el rostro, amén, de Jehová estaba sobre el ángel, sobre este ángel. Amén, que el nombre de Jehová estaba, mi nombre está sobre él. Dice la palabra del Señor. Entonces cuando nosotros hablemos del ángel de Jehová, cuando nosotros estudiamos la palabra en el Antiguo Testamento, porque nosotros vemos que ya en el Nuevo Testamento ya esto cesa, porque esto fue antes de la encarnación de Cristo, esta manifestación de Cristo, amén, como el ángel de Jehová era antes de la encarnación. Amén. Después ya no hubo necesidad porque Cristo se encarnó en un hombre, y el cual vino a hacer lo mismo que hacía el ángel, vino a guiarnos, vino a perdonarnos, vino a sustentarnos. Amén. Y eso es lo que hacía el ángel de Jehová.
Amén. Entonces, cuando usted encuentre la definición, el ángel del Jehová, usted ya sabe que esto se refiere a una cristofanía, ¿ok? Amén. Damos gracias al Señor entonces por este tiempo en el cual aprendimos la palabra del Señor, que usted pueda repasar en su casa. Nuestra próxima y última lección ya, que son 3 lecciones, como dije anteriormente, vamos a hablar sobre el ministerio de los ángeles, vamos a hablar también sobre los demonios, cosa que no profundizamos mucho en esta clase, a mí sobre Satanás, también que no profundizamos mucho, vamos a estar hablando en nuestra próxima lección, la clase número 3. Así que el Señor les bendiga grandemente, bendiciones.